Entonces, vamos a hablar sobre los principios, vamos a describir los tipos de elastografía, por qué utilizar elastografía hepática. La elastografía inicia a finales de los 80 y la primera publicación aparece en inicios de los 90, pero no en hígado, aparece en mama. Sin embargo, donde mayor desarrollo está teniendo es a nivel hepático, aunque se aplique en tiroides, mama, músculo, testículo, próstata. Vamos a hablar sobre las guías sobre recomendación para la realización e interpretación. Y quizás ahí sí me gustaría que ustedes presten atención y les permitiré, si desean, está la bibliografía ahí, y si no, que ustedes hagan copias, porque sí es importante todo eso para realizar elastografía. Tenemos métodos para evaluar elastografía que son no invasivos, y están los métodos biológicos, que es la cuantificación de biomarcadores en el suelo. Pero esto es costoso, es bien caro y no está disponible en todas partes. Entonces hay la necesidad de métodos que no sean tan costosos y que sean ampliamente aplicables. Y allí vienen estos métodos físicos, donde viene la medición de la rigidez hepática. Tenemos que predisponentes del daño hepático, y lo más grave es la enfermedad crónica del hígado, está dado por una serie de patologías, ¿verdad? De ellas quizás las más importantes, las hepatitis C y B, la enfermedad metabólica, la enfermedad hepática metabólica, la enfermedad alcohólica. Y si ustedes ven, ¿no?, la enfermedad alcohólica, que es la que pensamos que es la principal causa de cirrosis, realmente el hígado graso tiene una incidencia mayor. Okay, tenemos las enfermedades autoinmunes y la enfermedad colestásica del hígado. Todos estos van a generar un deterioro progresivo de la función hepática. Hay una prevalencia mundial, no es solamente Bolivia, no es solo Panamá, Argentina, es mundial, de hígado graso, que es alta. ¿Y por qué es importante? Porque un 30% de esos hígado grasos, de esas esteatosis, van a progresar a una esteatohepatitis, y de ellos un 20% a cirrosis. Y eso es prevenible si se detecta. ¿Y por qué es importante la cirrosis? Porque ella predispone al carcinoma hepatocelular. Entonces, nuestro objetivo en nuestra formación es la prevención. Y nosotros podemos hacer eso diagnosticando esa infiltración grasa que va a originar ese daño, que va a generar inflamación y va a dar lugar a fibrosis hepática, cuyo diagnóstico definitivo es la biopsia y es considerado el gold standard. Ya lo mencionaron ayer, pero de todas maneras nosotros ahora vamos a ver ventajas y desventajas de por qué sí y por qué no, y lo que ello indica. Entonces ya dijimos, es un problema mundial, dado a que él ocasiona un daño a la matriz extracelular. Esto va a generar un daño hepático crónico que aumenta la rigidez del hígado, y a su vez, al aumentar la rigidez, disminuye la elasticidad. Pero a menor elasticidad, mayor rigidez; a mayor elasticidad, menor rigidez. Son inversamente proporcionales. Y nosotros vamos entonces con la elastografía a ver cómo lo podemos hacer. Solamente no es el ultrasonido, la resonancia. La resonancia es un excelente método para medir la fibrosis, el grado de fibrosis y rigidez que tenga un tejido. Aquí en este mapa mundi vemos, ¿verdad?, cómo hay una distribución a nivel mundial, ¿no? Y de ahí en los Estados Unidos el 47%, pero América del Sur está en un 59%, o sea que realmente es un problema en nuestros países. Hay un estudio longitudinal que concluye que estos pacientes con enfermedad metabólica, o sea, con la infiltración grasa de origen metabólico, no alcohólico, el estadio de fibrosis sin otras características de esteatohepatitis se asocia independientemente con mortalidad a largo plazo, que llevan a la necesidad en estos pacientes de trasplantes hepáticos, pero no hay esa cantidad, ni es disponible, ni es una técnica o un procedimiento fácil, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a esa fibrosis hepática a hacer la evaluación. La doctora Giovanna Ferraioli
es una doctora italiana, hepatólogo, una de las que más trabaja en este campo de la elastografía, nos habla de, y lo sabemos, que cómo podemos hacer el conocimiento de que hay, conociendo un poquito la historia clínica del paciente, haciéndolo en los laboratorios, realizando el ultrasonido que nos da un aspecto morfológico y que con la ecogenicidad nosotros ya sospechamos de la infiltración grasa, pero hay una necesidad de cuantificar eso, ¿verdad? No es lo mismo que yo le digo a un paciente, tienes un 13% de hilo graso, tienes un 15% o tienes una fibrosis, grado 1, grado 2, a decirle, hay fibrosis, pero no sabemos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista, inclusive desde el impacto emocional, si el paciente hace el esfuerzo de una dieta, de la alimentación, más su medicación y baja, pues eso es un estímulo positivo para él mantener su cambio en lo que se le recomienda. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos una necesidad, ¿para qué? Para planificar terapia, para evaluar la respuesta a la terapia, ¿verdad? Si le decimos, mira, tenías una infiltración grasa del 20% y hoy en día tienes una infiltración del 10%, eso es gratificante para esa persona que está haciendo un esfuerzo en sus hábitos normales. Hay una necesidad de screening para malignidad. ¿Por qué? Porque tenemos que captar a aquellos pacientes que sí tienen cirrosis para hacerles seguimiento, porque ellos son los que tienen un alto riesgo y probabilidad de desarrollar hepatocarcinoma, ¿verdad? Y tenemos también que saber el potencial de regresión de la enfermedad. O sea, este paciente puede regresar y ahí lo vamos a dirigir hacia una clínica donde lo ayuden a eso. ¿Okay? Entonces es importante conocer ese grado y aquí entra otro concepto importante tener en cuenta, que es la enfermedad hepática crónica avanzada compensada asintomática. Un paciente puede ser cirrótico y no saber que es cirrótico. Él tiene una sobrevida media compensado de 12 años, pero si ya hay cirrosis, su riesgo aumenta con una sobrevida de 2 años. Entonces realmente hay un impacto en la sobrevida del paciente, ¿okay? Y tiene mayor riesgo, pues, de muerte y de sufrir todas las complicaciones. ¿Y cuál es el objetivo? Evitar la biopsia, hacer un seguimiento y ver el pronóstico. Entonces, factores que determinan la elasticidad, la fibrosis, ¿verdad? Que va a ocasionar el deterioro y aumento en la resistencia, sobre todo a nivel periportal, y va a generar cambios que dan rigidez, que dan dureza y alteración en la elasticidad. Pero no solamente la fibrosis ocasiona dureza o rigidez, hay otros procesos que debemos tener en cuenta, porque estos son pacientes que si le hacemos la elastografía vamos a saber que nos va a dar valores altos, ¿okay? Son aquellos procesos inflamatorios agudos, la obstrucción biliar, aumento del flujo portal, falla cardíaca y pacientes que tienen un aumento de hierro en el parénquima hepático. Esos sufren de enfermedad hemocitosis. ¿Okay? Eso hay que tenerlo en cuenta. Gold standard, si buscamos en la literatura, gold standard es biopsia hepática. ¿Por qué? Porque eso siempre lo decimos en todo. Una lesión de mama, una lesión del tiroides, el diagnóstico final, el diagnóstico definitivo lo da el histopatólogo. Sin embargo, debemos considerar que aquí solamente tomamos una pequeña porción del hígado, ¿verdad? Nosotros vamos a tomar con una aguja de 16, si tenemos suerte, 2 centímetros de largo, pero apenas 18 milímetros o 16 milímetros de espesor de una pequeña área de ese hígado. Es un proceso invasivo, ¿okay? Es un proceso que implica una aguja, que ya eso asusta. Si nosotros lo hacemos con ultrasonido, mejoramos, ¿verdad? Y disminuimos las probabilidades de error en la muestra o ayudamos a evitar las dificultades propias de la técnica, ¿okay? Hay complicaciones del procedimiento, además del dolor, puede haber sangramiento, puede haber hematomas, entonces esto es algo que es factible, es costoso, no es un procedimiento económico, requiere un patólogo experimentado y sin embargo
tiene una alta variación intra e interobservador, es decir, varios patólogos con experiencia pueden dar diagnósticos diferentes en cuanto al grado de fibrosis en su interpretación. Hay una alta variabilidad. Y esto ha llevado a que tengan una aceptación también limitada, porque el paciente va a permitir que le hagan una biopsia, pero no va a permitir que le tome 6, 7 muestras, ¿verdad? Porque es doloroso. Entonces, el doctor Richard Barth, que junto con la doctora Giovanna están en las guías en los protocolos y todo esto, considera el gold standard un imperfect gold standard, o sea, un estándar de oro imperfecto, por esta razón: dolor, hemorragia, costoso, difícil de hacer y una muestra muy pequeña que es la que se toma. Y esto todo lo hace no apto para screening. Entonces, pues esto ha contribuido a que continúe esa búsqueda donde la elastografía entra. Hay un proceso de hígado normal a graso a fibrosis hepática que es totalmente reversible. En el momento en que ya diagnosticamos cirrosis, ya ese hígado no va a revertir y ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Por lo que ya hemos hablado. Y eso ha llevado a la búsqueda de métodos no invasivos. Entonces, el ultrasonido bidimensional, ya lo escuchamos ayer, lo repetimos hoy, nos da información anatómica en cuanto a lo que es la ecogenicidad del hígado, porque nos habla de la posibilidad de infiltración grasa o no. Vamos a expresar esta elasticidad en módulos de Young, que es el strain, y el módulo de onda de corta, que es el shear wave imaging, que espero explicarles en el proceso de la charla. ¿Qué hacen? Miden la velocidad de la onda de cizallamiento del tejido y esto revela las diferencias en la propiedad elástica de los tejidos y ya vamos a ir viendo cómo. Los tipos de elastografía: tenemos elastografía strain y tenemos lo que es el shear wave, el ARFI. El ARFI hay la cuantificación, el dossier shear wave y el point shear wave. ¿Okay? Y ya vamos a ver un poquito las diferencias. Entonces, hay un tipo de estímulo. Hay un estímulo que se genera para producir esas ondas de cizallamiento, que puede ser una compresión manual, ¿okay? Puede ser una compresión que algunos equipos tiroides por lo menos se utiliza, que es con el latido cardíaco, el pulso cardíaco, la respiración, y ellos son los que generan la onda. Y tenemos aquí el ARFI, que el que lo genera es el propio equipo. Él genera esa fuerza, ese impulso hacia el tejido, y la vibración mecánica externa. Entonces, transitoria es el mal llamado FibroScan, porque FibroScan es una marca. Es como decir General Electric, Sonoscape, pero se popularizó porque ellos, que es una empresa francesa, fueron las que produjeron en gran escala, en gran masa, el equipo, que es bastante costoso y es un equipo que solamente va a hacer esa elastografía. El ARFI, que es Acoustic Force Impulse, entonces ahí viene el Point Shear Wave y el 2D Shear Wave, ¿no? Que es una imagen dinámica. Y esa es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque aprovechamos esta facilidad que tiene el ultrasonido. Y luego está la resonancia magnética. ¿Qué se hace? Miden la velocidad de propagación de esa onda de cizallamiento en determinado órgano en un punto, y con eso van a determinar la rigidez del tejido. ¿Okay? Entonces, el equipo genera la onda viaja en el espesor del tejido de la persona y va a generar, además de que esa onda se refleja, se dispersa, ella genera estas ondas. Esta es la onda de cizallamiento, y esta es lo que se mide, y de acuerdo con eso se determina la rigidez, de acuerdo con la velocidad que ella lleve. Mayor velocidad, mayor rigidez. Y lo contrario también. Entonces, en el Point Shear Wave tenemos valores estimados, ¿okay? Mientras que en el 2
de Sherway, nosotros vamos a tener un valor cuantificado que podemos medir y se va a expresar en dos tipos de unidades, ya sea metros por segundo o kilopascales. Y es posible convertir metros por segundo a kilopascales. La tendencia actual, y ya eso es algo que con la empresa, con los fabricantes, se está hablando para que todos den sus valores en kilopascales. Se pueden obtener también en metros por segundo, pero se den en kilopascales. ¿Para qué? Para que se hable un lenguaje universal e ir unificando criterios, que es uno de los problemas que tiene actualmente la elastografía. Entonces, hablarles un poquitito del FibroScan. Es un equipo que parece un equipo de ultrasonido, pero ustedes en esa imagen simplemente van a ver el efecto del sonido que sale, regresa y los valores que se obtienen. O sea, él dispara, pero no es una localización fija. Nosotros no estamos viendo cuál es el área que estamos estudiando. ¿Okay? Entonces, es cuantitativa, ha tenido un alto uso y ha ido bien. Utiliza una estimulación mecánica externa controlada, que lo hace el equipo, ¿verdad? Con una configuración focal fija y mide la rigidez del tejido sin desplegarnos una imagen. No vamos a ver la imagen del hígado como tal. Y la velocidad se expresa en kilopascales, que es una relación directa con la rigidez, con un rango que va desde 2 a 80 kilopascales. Existen múltiples publicaciones, ya inclusive hoy en día, porque hay una de las limitaciones, es la obesidad, es la citis, donde se han creado unos transductores de mayor tamaño para aquellos pacientes de mayor volumen. Y sin embargo, está quedando en desuso. Hay muchos equipos, pero está quedando en desuso. ¿Por qué? Porque no hay una imagen anatómica, es decir, no es un estudio de imagen, es un estudio para medir. ¿Okay? Se mide la deformación al aplicar la presión. Entonces el equipo actúa acá, ¿verdad? Generalmente se hace en el borde lateral derecho del lóbulo derecho. Tiene una profundidad limitada, o sea, no se puede modificar la profundidad, ¿no? Él va a una profundidad de 4 centímetros y explora un área de 1 centímetro. Así es que él funciona. ¿Okay? La limitación son aquellos pacientes con espacios intercostales cortos, pacientes obesos y pacientes con ascitis. ¿Por qué? Bueno, el paciente con ascitis, porque tiene líquido que va a separar el hígado de la pared. Además, en ocasiones hay edema de la pared, entonces ya es mayor. Entonces es posible que esos 4 centímetros nos estén llegando a lo mejor a la cápsula o a lo mejor no estén llegando al hígado. Lo mismo pasa con la obesidad, ¿verdad? Un abundante panículo adiposo que ya va a recoger y entonces no estudiamos el área que sabemos porque no la vemos. La factibilidad y su reproducibilidad están afectados por ese índice de masa corporal. Sin embargo, el volumen que se toma es 100 veces mayor al tomado en la biopsia. Entonces ya aquí hay una ventaja, porque además es un procedimiento que es totalmente indoloro. Se cuesta, se toma la medida y se obtiene un valor que nos da un resultado que podemos nosotros entonces interpretar. Sin embargo, hay un 3 a 20% de esos valores que no vamos a poder interpretar porque probablemente pues entran en la categoría de pacientes difíciles, obesos o con ascitis, ¿verdad? Pero la información que nos está dando es cuantitativa y es por eso que cuando él apareció se volvió muy popular y muy bien aceptado, sobre todo dentro de del grupo de los gastroenterólogos, porque no requieren equipo de ultrasonido y porque no requieren mandar al paciente a ningún lado. Sin embargo, es un equipo costoso que generalmente compra un grupo y lo utilizan varios. Ya luego tenemos la elastografía de tensión o strength, que está basada en la deformación por una fuente externa, diferencia relativa entre el tejido cuestionado y el tejido circundante, baja reproducibilidad intra e interobservador y tenemos los patrones. Esto es variable dependiendo de la casa comercial. Unos utilizan azul rojo, uno va verde,
van de mayor a menor, es variable aquí, no hay uniformidad y es lo que actualmente se está buscando con la empresa, que todos utilicen algo similar, porque esto es lo que nos permite la reproducir. No es el único factor, pero influye, ¿no? Y da un valor cualitativo. ¿Okay? Suponemos que es blando porque es verde, suponemos que es duro porque es rojo y así sucesivamente. Y luego viene el RF, Acoustic Radiation Force Impulse, que el equipo viene y produce, pero que es ya parte de nuestro transductor. Entonces nosotros vamos a ver una imagen y vamos a saber dónde vamos a colocar el área que vamos a estudiar, ¿verdad? El mismo transductor genera el pulso, que se llama pulso push, ¿okay? Monitorea la deformación del tejido directamente relacionada con la magnitud de la fuerza aplicada e inversamente proporcional al riesgo. Pero esto es controlado, ¿okay? Es controlado por el equipo, es constante. No es que yo hoy apreté más o que hoy hice menos presión, porque el mismo equipo lo realiza, entonces no va a depender de esa compresión. Es posible enfocarlo en una ocasión específica y se expresa en código color y numérico, o sea que ya tenemos un valor cuantitativo nosotros, y es el famoso ejemplo que casi todos los que hablamos de esto utilizamos, y es como él va cayendo y genera la onda de cizallamiento, pero en la medida que él cae, él también se dispersa y hay parte del sonido que regresa. Pero lo que nos interesa pues es esta onda que se ha generado allí, ¿verdad? Que entonces nos va a incluir el point shear wave y el 2 de shear wave. ¿Okay? Entonces ahí lo tenemos, ¿verdad? El transductor genera la onda viaja en la profundidad y estas ondas son las que vamos a medir. Estas ondas que medimos no son las que se propagan en la misma dirección del desplazamiento del tejido, el desplazamiento así, ellas van en sentido lateral, ¿verdad? En dirección ortogonal. Se estima la velocidad de proyección y se generan también por diferentes fuentes. ¿Okay? Está la del equipo y hay aquellos que utilizan la respiración o el pulso cardíaco para hacerlo. Y entonces ahí tenemos elastografía de transistores y en resonancia magnética tenemos la elastografía por resonancia y nos dan valores cuantitativos. Entonces, en el valor cualitativo hay un índice que es IQR, que es un índice de especificidad. Él nos va a decir lo acertado que estamos en nuestra toma de muestra o no, que debe estar por debajo del 30%, el rango de cuantía, y más del 60% de medidas válidas. Esto nosotros lo podemos visualizar. Tenemos una doble imagen. En una colocamos el área que vamos a explorar y en la otra tenemos una referencia que nos está diciendo si estamos bien, ¿verdad? Si estamos bien ubicados y si tenemos, y ya vamos a ver por qué, el área ideal para nosotros evaluar, estudiar. Y además de eso hay una gráfica en la cual nosotros obtenemos la medida y nosotros podemos eliminar las medidas que salgan del rango, que estén muy separadas del rango, las podemos eliminar para volverlas a tomar, ¿verdad? Si nosotros tenemos una referencia que nos está dando así tan heterogénea, tan colorida, pues ese marco, ese rango de confianza va a estar bajo. ¿Okay? Entonces, características del ARF y del shear wave: forma parte del equipo de ultrasonido. Vamos a utilizar un ROE que es de 5x4, aunque eso sea estandarizado en 3x2.5 o 3x3, un pulso de alta intensidad de corta duración. La velocidad de corte es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la rigidez hepática. Ya esto entra en lo que es el cálculo que hace el equipo para darnos los valores y se van a expresar en rangos de metros por segundo y también en kilopascal. Y bueno, lo más importante es que tenemos una imagen que nos dice dónde estamos y qué pedacito del hígado estamos explorando. Sin embargo, ya vamos a ver que lo podemos hacer en determinadas zonas del hígado y no en todo el hígado. Entonces, ventajas de la transitoria del shear wave
en comparación con la elastografía transitoria, tenemos un equipo de ultrasonido convencional. Obvio, tienen que ser equipos más nuevos a los que ya le han incorporado este software, ¿verdad? Para medirlo. Puede hacerse en pacientes con ascitis y obesidad. Eso no es una limitación para nosotros. Y hay un tratamiento que es equivalente a la ecografía transitoria del FibroScan que les hablé, ¿verdad? En cirrosis avanzada y en cirrosis, que es realmente el tema que nos interesa cuando nosotros evaluamos y hacemos la elastografía. En el caso del transitorio, pues es operador dependiente. Todo procedimiento médico es operador dependiente, ¿verdad? Si el cirujano me está haciendo una cirugía de tiroides y me corta el nervio laríngeo recurrente porque se puso nervioso o porque pasó algo, es operador dependiente y me va a dejar a mí sin voz, ¿verdad? O si por casualidad secciona una arteria, una vena, todo operador dependiente. Pero ¿qué pasa? Que el ultrasonido es un estudio dinámico, es un estudio donde obtenemos muchas imágenes en un periodo de tiempo muy corto. Y como ya dijeron, ¿verdad? Si nosotros no sabemos lo que estamos buscando, no lo vemos. Si nosotros desconocemos la anatomía normal, no vamos a reconocer lo que está anormal, ¿verdad? Y no podemos apoyarnos en que la inteligencia artificial nos va a venir a decir a nosotros qué está bien y qué está mal. Eso es algo que nosotros tenemos que saber para nosotros tenemos que tener un criterio propio, ¿verdad? Entonces, todo procedimiento es operador dependiente, ¿ok? Nos da valores falsos en casos de inflamación, tiene un ROI, o sea, una ventana de exploración muy pequeñita, ya dijimos 1 por 1, ¿no? Y hay una superposición entre los valores. Ella es muy buena cuando es cirrosis. Cuando es cirrosis te dice valores muy altos, pero ya luego en los intermedios y bajos es donde no hay tanta. Entonces, la propagación de las ondas de shear wave, esas ondas de cizallamiento, estas ondas ortogonales, ¿verdad? Es perpendicular a la onda P, o sea, la onda push, a la onda que emite el equipo. Y estas se crean durante la deformación. El tejido hepático normal es un tejido elástico. Todos los tejidos en el cuerpo tienen cierto grado de elasticidad. No favorece la propagación de las ondas y la fibrosis va a endurecer el tejido y va a alterar esa propagación. Entonces, tenemos ahí, se realiza en tiempo real, no requiere un transductor especial, requiere un software especial, eso sí, y evalúa una determinada zona del hígado en cuanto a sus propiedades elásticas. Tiene una guía anatómica, no está influenciado ni modificado ni alterado por la ascitis ni la obesidad, es alta reproducibilidad intra e intraobservador. Esas son las diferentes publicaciones que hay unas cuantas en la literatura, se ha demostrado. Permite un estadiaje de la elastografía, o sea, vamos a ver grados de fibrosis o no fibrosis, y una vez que aprendes a realizar la técnica, pues la aprendiste, ¿no? Ya la sabes hacer bien y tiene una alta asertividad. ¿Okay? Importante aprenderlo a hacer bien y ya, es lo que él tiene, y a saber interpretar. La resonancia magnética es excelente y de hecho es el mejor método, pero, ¿verdad? A pesar de que él puede evaluar volúmenes grandes del hígado, puede evaluar todo el hígado, ¿okay? Y da información 3D sobre las propiedades del tejido, y se puede utilizar en ascitis y obesidad, es un equipo especial, es un equipo de mayor costo, que no está tan disponible en todos lados. Ultrasonido hay en todas partes, ¿verdad? Pero la resonancia magnética es menor y el tiempo que toma es mayor. Y luego tenemos aquellos pacientes que sufren de claustrofobia y entonces tampoco tienen la disposición de meterse. Si no se quiere meter una aguja, tampoco quiere estar metido en un tubo, ¿okay? Entonces el ultrasonido pues supera todas esas limitaciones. Y en los estudios de screening lo que se busca es rapidez, ¿verdad? En corto tiempo obtener buenos resultados. Aquí, ventajas y desventajas entre las diferentes técnicas. Y realmente
Quizás veamos elastografía con resonancia magnética, me disculpan que hay partes que están en inglés, no me dio tiempo a traducirla toda, pero bueno, está su alta asertividad, su reproducibilidad, examina todo el hígado, se obtienen imágenes convencionales de resonancia, igual que ocurre con la elastografía. El ultrasonido es relativamente fácil de aprender, ¿no? Se obtienen imágenes convencionales también. La citis puede ser una limitante, aunque no absoluta, ¿verdad? No lo es en el caso de la elastografía. Y los requisitos técnicos del equipo de ultrasonido, igual que en la resonancia, ¿verdad? Pero aquí es donde vienen las diferencias, pues, que hay un alto costo y alto consumo de tiempo, y el reconocimiento limitado de los estadios de fibrosis aún todavía hoy existe. Necesitamos más literatura, necesitamos más trabajo, más información para mejorar esto. Sí tiene el problema de la resonancia en aquellos pacientes que tienen altos niveles de hierro, y eso se entiende porque en el resonador pues, los magnetos y el hierro, al ser un elemento, pues va a generar problemas. Ahora sí vamos a hablar un poquito sobre las guías de Epsom y lo que ellos dicen. Están las guías de Epsom, que es la Federación Europea, y están las guías de BOFUM, que es la Federación Mundial. Pero básicamente ellas coinciden en cuanto a los requisitos y a las necesidades que hay para realizar los estudios. Se aplican tanto a la elastografía shear wave, al point shear wave, al dot de shear wave, y donde se establece que la elastografía de strain no es para la práctica diaria. Eso tiene indicaciones específicas, ¿okay? Que la recomendación es cómo la vamos a utilizar. El operador debe adquirir conocimiento y entrenamiento en elastografía. No es que me compré el equipo, viene con la elastografía y ya está. O se puso el paciente y se lo dio. No. ¿Por qué? Porque si no lo sabemos hacer bien, vamos a generar valores y vamos a generar estrés o dejar de tratar a pacientes que sí lo ameriten. ¿Okay? La adquisición de data debe ser realizada por personal entrenado. En el caso de point shear wave y dot shear wave, deben tener además experiencia en modo B. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si no sabes hacer un ultrasonido convencional, pues cómo vas a aplicar todo lo demás, y ya vamos a ver, entre otras cosas, por qué. ¿Okay? Para la toma de las medidas se debe utilizar el espacio intercostal derecho con el paciente acostado y el brazo en extensión mientras se sostiene la respiración. Ahora, hay trabajos que han demostrado que la expiración profunda pueden modificar la rigidez. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? El paciente lo ponemos con su brazo extendido, preferiblemente en 90 grados, ligeramente en posición en decúbito lateral, muy ligero, con el objetivo de abrir más el espacio intercostal, y le pedimos al paciente que tenga una respiración relajada, lenta, y en el momento en que consideramos que estamos en el sitio adecuado, le decimos no respire, le explicamos antes que ni inhale ni exhale para aguantar la respiración, simplemente pare de respirar, y en ese momento entonces nosotros hacemos las medidas de point shear wave o dot shear wave, que se deben tomar más o menos 10 milímetros inferior a la cápsula hepática. Hasta 2 centímetros se debe colocar la porción superior del ROE. No deben ingerir alimentos al menos 4 horas previo al estudio, y se pide que el paciente esté relajado. Es decir, que no es que llegue corriendo a la cita y se acueste, no. Se acueste y se relaje un rato antes de nosotros proceder. ¿Por qué? Porque viene agitada la respiración, todo esto modifica la circulación y eso va a modificar los valores que tenemos. Eso está demostrado ya en trabajos publicados. Pacientes con patología inflamatoria con elevación de las 5 veces sus valores de enzimas hepáticas, o con ictericia obstructiva, hepatitis aguda o enfermedad infiltrativa del hígado, se excluyen. ¿Por qué? Porque ya sabemos que nos van a dar valores alterados y son valores que no son confiables ni diagnósticos. ¿Okay? Puede descartar fibrosis significativa en concordancia con la clínica y el laboratorio. Nada es aislado y siempre tenemos que ver al paciente en el contexto global. ¿Okay? Es un prerequisito el tener adecuadas imágenes en modo B, es decir, debes tener un buen modo B, porque si tú ves la cápsula, ves
se debe tener una media de 10 medidas en el caso del point shear wave. En el 2D shear wave, con 5 medidas vas bien, y ya cuando tienes experiencia y lo has realizado después de cierto tiempo, con 3 medidas que obtengas, puedes con confianza tener el valor. El valor que vas a dar, el resultado, se debe expresar como media y se debe incluir el rango intercuartil. El rango intercuartil es esa medida estadística de confiabilidad de la medida que estamos haciendo. ¿Okay? El resultado de con la menor variabilidad, al comparar diferentes sistemas de point shear wave con 2D shear wave, se obtuvieron a una profundidad de 4 a 5 centímetros del transductor. Entonces ahí estamos 2 centímetros por debajo de la cápsula. A partir de ahí inicia nuestro rol, que tiene 3 centímetros, estamos dentro de ese rango de 4 a 5 centímetros como la zona óptima para obtener las medidas. Y esa técnicamente ese es un requisito para el estudio. ¿Qué dice la WOFU? ¿Okay? Lo que les dije fue lo de la EFSA. Entonces, bueno, la gran ventaja es que tenemos un solo equipo, ¿verdad? Que ya podemos combinar bidimensión, color, elastografía, y que lo hacemos en tiempo real. Aquí ven en las guías la doctora Joana Ferrayoli y el doctor Richard Barr, que son los grandes médicos que trabajan en este campo ya hace un buen rato. Y el objetivo es desarrollar técnicas no invasivas para el diagnóstico de fibrosis hepática. Los marcadores en sangre, las plaquetas, el ácido hialurónico, el colágeno tipo 4, relación aminotransferasa plaqueta, todo esto nos puede determinar, pero no están disponibles en todos lados y son costosos. ¿Okay? Y pueden estar alterados por otros factores. Entonces aquí tenemos el paciente en el decúbito dorsal, colocamos por debajo 1.5 a 2 centímetros de la cápsula, debe ser perpendicular a la cápsula. Vamos a evitar incluir vasos sanguíneos o por lo menos vasos sanguíneos prominentes, o sea, la vena hepática debemos evitarla. ¿Okay? Y en respiración suave o preferiblemente en apnea. Vamos a utilizar ese rango intercuartil, que eso es un dato que el equipo nos va dando cuando nosotros vamos a estar haciendo la medición, que si la medición la hacemos en kilopascales, el rango va a ser menor o igual al 30%. Pero si es metros por segundo, el valor del rango intercuartil del cual tenemos que estar pendiente debe estar por debajo del 15%. Entonces va a depender de la unidad en la que se exprese. ¿Verdad? Lo debemos hacer en los segmentos 5, 7 y 8. Entonces ahí es donde estamos. Ahora, si recordamos algo de segmentación hepática, ahí es donde estamos cuando hacemos el corte en esta posición. ¿Okay? La referencia también, vesícula biliar para el quinto espacio, eso es fácil, y muchas veces, con alta frecuencia, y lo digo por experiencia personal, utilizo la vesícula porque me aseguro de que más o menos estoy, cuando hago una medida, siempre en el mismo sitio. Si utilizo eso, las venas, ya con eso pues me oriento, ¿verdad? No utilizar el lóbulo hepático izquierdo, no se utiliza, no está ahí, tenemos demasiada variabilidad, no es tan fácil, es bien difícil y no logramos esa posición perpendicular. Es un método no invasivo, cuantifica la rigidez y nos va a evitar, en la medida de lo posible, la biopsia hepática, ¿verdad? Cuyo objetivo, al descartar la fibrosis en etapa temprana, en una etapa en donde ella sea reversible, vamos a eliminar el problema de basa, hacer un tratamiento específico y revertir el daño hepático. Y esto se lo repito porque ese es el objetivo, ¿verdad?, de la elastografía. Porque tenemos que detectar a aquellos pacientes que tienen alta probabilidad, o sea, que el paciente obeso, el paciente diabético, el paciente con trastorno metabólico es el paciente candidato para ser evaluado. Y ahí vamos a detectar aquellos pacientes que tienen cirrosis y que pueden estar asintomáticos, ¿no? Entonces, esa necesidad de un método no invasivo para determinar la fibrosis hepática lo está llenando el ultrasonido
2D Shareware, que es fácil de usar, que es reproducible, que se puede utilizar para screening en este tipo de población, como les he dicho, al medir la elasticidad y determinar la dureza de los tejidos. Y de esta manera, pues, tenemos que la fibrosis, como les dije al principio, hay enfermedades que afectan la hepatitis crónica, la hepatopatía por alcohol, la enfermedad hepática no alcohólica, patología autoinmune, drogas, cirrosis biliar primaria y patología metabólica. No pueden alterar la elastografía y en este tipo de pacientes pues, la vamos a evitar o estar conscientes de que hay esa patología que nos va a alterar a aquellos pacientes con patología cardíaca. Limitaciones, como todo procedimiento, tiene limitaciones. ¿Y dónde están? Bueno, una falla en obtener una adecuada señal, pero esto es bajo. Una vez que sabes y conoces el procedimiento, se habla en la literatura, está alrededor del 10%. O sea que nosotros apenas el 10% de los pacientes evaluados son los que no vamos a poder realizar. Causas comunes, bueno, la profundidad, tener una mala ventana, movimientos pulsátiles en pacientes que les cuesta contener la respiración, ¿no? Y también pues aquellos pacientes con una circunferencia abdominal mayor de 102 centímetros pues puede ser difícil. ¿Okay? Limitaciones principales para la elastodo Shareware, la mala ventana, los artefactos y esa dificultad para contener la micción que tiene el paciente. Y debemos entonces ahí referente a la técnica y orgánicas. A la técnica, que el ROI lo coloquemos muy próximo a la ventana hepática, tenemos que estar pendientes de eso. Si bien es cierto, los equipos hoy en día, la gran mayoría de ellos automáticamente te calculan que el ROI esté aproximadamente 2 centímetros por debajo. Eso lo modificamos en pacientes muy obesos o en pacientes muy delgados para coincidir, pero en línea general, parte de la inteligencia artificial que tienen los equipos es colocar ese ROI en donde va y nosotros ahí hacemos nuestra muestra. El otro es ir muy profundo o tomarla en el lóbulo izquierdo, pero si ya sabemos que ahí no se debe tomar, pues todo esto lo podemos evitar. Y orgánicas, inflamación severa, colestasis, hepatitis aguda, hepatitis congestiva que ya hemos mencionado. Hay un consenso que salió este año, esto es nuevo, un consenso 2024. Antes se hablaba de la regla de los 4, hoy en día se habla de la regla de los 5. Entonces, si nosotros tenemos valores por debajo de 5 kPa o menores de 1.3 metros por segundo, nosotros decimos que la probabilidad alta de normalidad es muy alta. O sea, el paciente prácticamente normal, probabilidad de que tenga fibrosis muy baja. Cuando está por debajo de los 9 kPa, es decir, que va a estar entre 5 y 9, tenemos que descartar, ¿no?, la enfermedad crónica avanzada compensada, ¿okay?, en ausencia de otros signos clínicos. Ya dijimos que hay un grupo de pacientes que tienen cirrosis, pero son asintomáticos. Ellos pueden estar dentro de este rango. Si está entre los 9 y los 13, entonces ya es sugestivo de que esa persona tiene cierto grado de fibrosis, ¿okay?, y que se encuentra allí. Que esa enfermedad compensada se correlaciona, mal hecho, y hoy en día la tendencia cada menos a hacerlo, con el Metavir, que nos habla, porque es una clasificación histológica sobre el grado de fibrosis. Mayor de 17 kPa es sugestivo de hipertensión portal o de hipertensión clínicamente significativa, ¿okay?, y mayor del 21%, la probabilidad es muy alta. Estos dos últimos valores son los nuevos que se incluyen en este consenso del 2024, de los cuales el doctor Richard Barr es uno de los principales. Entonces, debemos tener en cuenta las recomendaciones, que los valores de referencia de la elastografía Shareware dependen del sistema y la patología que tenga. O sea, si yo utilizo un equipo General Electric, yo cuando hago mi reporte, yo debo decir que utilizo un equipo General Electric con ciertas características y doy los valores que obtengo. Eso es sumamente importante
hacerlo porque varía de casa comercial a casa comercial. Y eso es lo que hoy en día se está pidiendo a las diferentes empresas. Pueden distinguir entre fibrosis significativa y fibrosis no significativa. ¿Okay? Eso es muy fácil hacerlo al obtener los valores. Se requiere más data para los valores más altos, porque si vieron, utilizamos los términos sugestivo, descartar, ¿no? Pero solamente cuando llegamos a estos valores altos es que decimos si hay enfermedad hepática compensada. ¿Okay? Entonces se necesitan más trabajos, más información, y todo eso lo debemos interpretar en el contexto clínico de nuestro paciente. ¿Okay? Se requiere también un entrenamiento dedicado para las técnicas de elastografía, pero quizás lo más importante que se debe llevar a cabo es esto, ¿verdad? Que es importante y debemos conocer, y prácticamente todas las casas comerciales tienen lo que se llaman los white papers o papeles blancos, que son trabajos que han hecho en donde han puesto su técnica y donde nos describen cómo ellos obtienen los valores, porque hay diferentes maneras de hacerlo. Y de allí radican las diferencias que hay, y por eso quizás la elastografía aún no ha tenido, o sí la tiene, pero el peso por esas diferencias entre casas comerciales. ¿Okay? La precisión diagnóstica pues aumenta con la severidad, las limitaciones en parte de la obesidad, sí lo podemos hacer, espacio intercostal es angosto, y en la elastografía transitoria, ¿verdad? Que es el FibroScan, la ascitis. ¿Okay? En aquellos países donde se utiliza la elastografía, el número de biopsias hepáticas ha disminuido significativamente. ¿Okay? Lamentablemente pues nosotros no entramos ahí, pero ya en Europa sí ellos están de manera regular sustituyendo la biopsia por elastografía, y obvio que los pacientes lo prefieren, ¿verdad? El transductor te puede dar cosquillitas porque esté frío, pero nunca va a ser como colocarte anestesia y colocarte una aguja y tener cuidado posterior a esto. Actualmente el uso de la elastografía, y por favor llévense esto a casa, no es suficientemente fuerte para recomendarlo en la práctica clínica diaria. O sea, debemos saber que para patología focal, lesiones focales, realmente no estamos utilizando elastografía. Ahí tenemos otras y ya les mencioné. Los diferentes sistemas de la elastografía tienen valores diferentes para el mismo grado de fibrosis. ¿Okay? Eso explica el porqué lo de las casas comerciales. Debemos conocer los valores para el equipo con el cual trabajamos, muy importante. Y tenemos que considerar aquellas condiciones que nos pueden modificar el estudio, y actualmente point shear wave y 2D shear wave, y cada día más 2D shear wave está siendo reemplazado o reemplazando el point shear wave. ¿Okay? Se consideran de gran utilidad en la práctica diaria para estudios multicéntricos y meta-análisis que apoyan este manejo de los pacientes. Me robo, no sé cuánto tiempo ya llevo, pero me robo un poquito, si ustedes quieren, si no paramos ahí, como quieran, y hablamos un poquito de esteatosis. ¿Les parece? ¿Sí? Siga. Ok, entonces esteatosis, hígado graso, lo medimos con el ultrasonido. ¿Cómo lo podemos hacer? El modo B convencional, ya dijimos, la ecogenesia del hígado, el índice hepatorrenal. Tuvo un momento en el que hubo un auge con respecto a esto, pero hoy en día realmente está, los equipos lo podemos medir, pero honestamente no sirve mucho. ¿Por qué? Porque sabemos que así como hay condiciones que modifican la ecogenesia del hígado, hay condiciones en patología que modifican la ecogenesia del riñón. Entonces realmente pues no es tanto. Y tenemos lo que es el coeficiente de atenuación, CI, y el coeficiente de retrodispersión y la velocidad del sonido. Entonces estas son las maneras mediante las cuales las empresas, los fabricantes, utilizan para medir la grasa. Hay quienes lo hacen con el coeficiente de atenuación, que aparentemente es más asertivo, y también el coeficiente de backscatter o midiendo velocidad del sonido. Esos son los métodos con los cuales se puede hacer.
Entonces, ¿por qué el ultrasonido? Bueno, ya lo hemos dicho, es no invasivo, tiene bajo riesgo, es en tiempo real y tiene una mejor aceptación por parte del paciente. No voy a repetir lo demás. Con el coeficiente de atenuación es lo que más existe en la literatura, o sea, es lo más trabajado, vamos a decirlo así. Y es un parámetro controlado de atenuación, fácil de realizar, una variabilidad significativa, detectar estetosis en la literatura, varía mucho y permite diagnosticar estetosis, pero tiene un valor limitado para evaluar los cambios con el tiempo. ¿Okay? La técnica con ultrasonido modo B, mayor disponibilidad, hay poca literatura, no se ha definido el protocolo de utilización y no hay seguridad de los factores de riesgo. El rango de pérdida de amplitud de la frecuencia expresado en decibeles por centímetro por hertz. Hay varias técnicas para el cálculo del coeficiente de atenuación. Esto realmente es más que todo lo que es la parte física para ese cálculo, que va dado por la corrección del campo del sonido, la variación espectral, la diferencia espectral del log y métodos híbridos. O sea, algunos utilizan solamente esto y otros utilizan varios. Y entonces esa diferencia entre las compañías en la técnica, ¿no?, es lo que dificulta un poquito el proceso. Y repitiendo nuevamente, el sonido viaja, ¿verdad?, es emitido, viaja, parte regresa, parte es absorbido y parte es dispersado, o lo que es el scattering, ¿no? Y eso, el cambio de amplitud del haz lo hace en relación con la profundidad a una frecuencia determinada. Va perdiendo energía al atravesar los tejidos, que disminuye la intensidad, y eso es lo que se va a medir. Y hay algunos tejidos que no atenúan el sonido, como es el caso de los líquidos, ¿verdad? Eso ya lo saben. Ya esto viene descrito desde 1990, ¿verdad? Lo que les dije anteriormente, en 1993 aparece la primera publicación en MAM. La cuantificación de grasa de manera rapidita en la esteatohepatitis no alcohólica, o sea, de origen metabólico, el score de Kleiner, que la clasifica en grado 1, grado 2 o grado 3, dependiendo de las modificaciones que tenga el hepatocito por el porcentaje de grasa y los cambios que hay. El ultrasonido, como lo hace, tú colocas el ROI, muy parecido a como hacemos la medición de fibrosis. Él se coloca y podemos en la misma ventana hacer 3 a 5 medidas, y eso nos va a dar un valor y nos va a permitir graduarlo, ¿verdad? Entonces ya dijimos, el gold estándar es la histología, la resonancia da valores muy buenos y sería una de las modalidades preferidas, de no ser por el alto costo y la baja disponibilidad. La tomografía realmente no juega un papel allí, es inferior al ultrasonido y es inferior a la resonancia magnética. Así que en resumen de lo que hemos hablado, tenemos una evaluación del hígado que podemos hacer comenzando ultrasonido modo B convencional, donde vamos a ver el parénquima, la superficie y la presencia de lesiones hepáticas focales, ¿verdad? A una manera grosera, eso es lo que el modo B convencional nos aporta. Tenemos el color Doppler, ya sea espectral, ¿no?, que nos va a permitir, y la técnica de microvascularización. Esta es una paciente con una lesión nodular focal y la microvascularización queda excelente resolución. Esto vamos a decir así, que es una modificación del Doppler color con excelentes resultados, excelente información. Está el Zeus, que no está disponible en nuestros países, pero realmente cada día más y más se utiliza. O sea, tiene que haber algo a nivel de los países latinoamericanos, centro y sudamericanos, para que se permita. El único que lo usa es Brasil, nosotros no. Pero saben, en el caso de estas lesiones nodulares focales, es el método de elección. Y eso sí es costoso, pero en menos de 5 minutos haces el diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando tú colocas el contraste, tú vas a poder ver, similar a como se hace con la tomografía, lo que es la fase arterial, la fase venosa, la fase portal. ¿Y qué diferencia a la lesión nodular focal? La lesión nodular focal es una alteración, es una malformación vascular. Esa es la teoría más aceptada en cuanto a su origen. Y se dice, ¿verdad?, ella tiene vasos arteriales,
tiene vasos portales, y si nosotros identificamos un flujo portal, estamos ante la presencia de una lesión nodular focal. Y no le decimos al paciente, sino colocarle un contraste, que no es contraste ionizado, es micro burbujas lo que entra al sistema, y al hacer su circulación lo vamos a ver a nivel hepático. Luego tenemos la elastografía con point shear wave, que cada día más va siendo reemplazado por el 2D shear wave por las razones que ya vimos. Y entonces tenemos la cuantificación de grasa por cualquiera de estos métodos. ¿Cuáles? ¿En dónde todavía se quedan cortos? Bueno, en que ellos no miden el grado de necroinflamación. Realmente ninguno de estos nos dice hay inflamación de la célula. No. Y tampoco nos miden las presiones de la vena porta. Nos miden velocidad, más no presión. Entonces no hay una medida no invasiva de la presión en la vena porta. Entonces podemos ver, y esto es lo que se conoce como ultrasonido multiparamétrico, que hoy en día, cada día más, es lo que se habla, evaluación paramétrica de mama, de tiroides, de hígado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque utilizamos todas estas herramientas que tenemos en el ultrasonido para evaluar las diferentes estructuras. Y bueno, ya con esto finalizo, sin antes recordarles que tenemos, y lo voy a repetir después, el Congreso FLAUS el año que viene, 14 y 15 de agosto, está en nuestras páginas, y bueno, luego hablaremos un poquitito más